y recientemente también hay un informe que ha publicado el Instituto Peruano de Economía, IPE, donde precisamente también altos índices de anemia que siguen subiendo. Y vamos a hablar sobre este tema muy preocupante con el doctor Luis Solari de la Fuente, ex ministro de Salud, expresidente también del Consejo de Ministros, a quien agradecemos su participación aquí en RCR. Doctor, muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto de estar con ustedes, señor Causo, en la RCR a nivel nacional. Muy amable. Doctor, hemos estado hablando ya en nuestro país de la anemia, no se ha podido controlar, se han presentado diversos programas, diversos gobiernos también, pero lamentablemente este índice de anemia sigue subiendo. La anemia va ligada, doctor, por favor explique a nuestros oyentes y televidentes a nivel nacional, siempre a la desnutrición, siempre es un binomio anemia-desnutrición, mala alimentación. Es muy difícil que alguien tenga alteraciones de la nutrición y que no sea anémico, ¿no? Eso es muy, muy difícil. Cuando hablamos sobre todo de departamentos que tienen una ruralidad importante, como es, por ejemplo, Puno, que está en 70% de anemia, no se trata solamente de que la hemoglobina esté baja. Permítame hacer un resumen breve de Sí. cuáles son las connotaciones, ¿no? Mire, nosotros tenemos en el desarrollo infantil, tenemos al principio, se forman los circuitos neurológicos que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Si el niño levanta la cabeza a los 3 meses a la hora que uno lo echa boca abajo, si el niño se mantiene sentado solo, sin apoyo, sin ayuda a los 6 meses, esa es la parte motora. Después se establecen las vías sensoriales, el tacto, el equilibrio, la vista, etcétera. Y al final, en un proceso que dura hasta cerca de los 16 años, 17, se forman toda la estructura del cerebro que tiene que ver con las funciones cognitivas superiores, la orientación, la memoria, la inteligencia, el juicio, o sea, la capacidad de comprender, de analizar, y la afectividad. Pero todo este proceso comienza antes de los 3 años. Por eso es que es tan importante y por eso es que las cifras que se señalan con la cifra más importante es la anemia en menores de 36 meses de edad, porque es en esos años en donde se ha demostrado que esta ausencia de hierro, este déficit de hierro desde la etapa prenatal puede producir alteraciones anatómicas severas de daño cerebral que puede ser básicamente de leve a moderado. Pero lo principal que se va a dañar en ese daño cerebral son las funciones las estructuras que van a servir después para las funciones cognitivas superiores. Voy a poner un ejemplo. El Perú le va muy mal con la prueba PISA, donde se plantean problemas de aritmética y donde se probleman la comprensión lectora. La comprensión es casualmente una atribución cognitiva superior del cerebro, ¿no es cierto? Y el entendimiento de lo que se lee, que es la comprensión, es parte de eso. También es parte de las funciones cognitivas superiores el tema del entender los problemas de aritmética que le plantean a los chicos, el enunciado del problema, y luego poder elaborar cognitivamente en el cerebro los resultados. Entonces, si usted tiene un niño puneño que va a participar en la prueba PISA, su prueba PISA va a salir muy mal, porque no va a entender lo que lee y no va a poder resolver los problemas de aritmética. Y aquí viene algo muy importante. Todos estos niños que aparecen como números en este estudio,
Ujú. De ahí van a salir los próximos funcionarios de los gobiernos regionales, los alcaldes, los gobernadores regionales y los congresistas. Entonces, tenemos un conjunto de niños que cuando se conviertan en adultos van a tener problemas para imaginar el futuro. Claro. Que, mire, la civilización del conocimiento ya está terminada. Hoy día estamos en la civilización de la imaginación. Es decir, un funcionario público llega a un puesto y encuentra un problema grave. ¿Dónde está escrita la solución? ¿En qué manual? ¿En qué libro? En ninguna parte. Tiene que imaginar la solución, pero tiene que imaginar la solución unido con los pobladores Ujú. que le van a decir esto es lo que necesitaba y él tiene que crear una solución. Ese proceso de construir futuros, de diseñar el futuro, está absolutamente comprometido en el Perú con estas cifras terribles de anemia de más de 40%, o sea, más de 4 niños menores de 36 meses tienen pues anemia. Estamos hablando de 4 de cada 10 y en Puno 7 de cada 10. Claro. Eso es casi un crimen. Y aquí son responsables, por supuesto, los gobiernos con funcionarios que no estudian. Ujú. Ahora, doctor, No quiere estudian, decir la no anemia, estudian. la anemia entonces podemos decir que está ligada a la pobreza y por ende la pobreza se da porque no hay un buen trabajo, no hay puestos laborales y se da mayormente, como usted ha mencionado, en las regiones más pobres, los mayores índices, como Puno ha mencionado, ¿no? Y Cajamarca también es una de las regiones que tiene mayor índice de pobreza, Claro, ¿no? Cajamarca es el departamento que tiene el mayor número de distritos rurales, ¿no? Ujú. Miren, nosotros tenemos 196 provincias. 146, o sea, 3/4 partes de las provincias del Perú, son rurales y pobres, Ujú. ¿ya? Y pobres, por tanto, son territorios donde un niño que nace tiene un gran riesgo de tener anemia y un daño cerebral irreversible, ¿ya? Por esa razón es que es tan importante. Ojo, no el hierro de los que ya están yendo al colegio, es el hierro a los que todavía no van al Claro. colegio. Mire usted, está demostrado en los trabajos que hay publicados que el reparto de micronutrientes no resuelve el problema de la anemia en un país. Lo que tiene que hacerse son se llama intervenciones nutricionales. Es decir, los equipos de los ministerios de salud y desarrollo social combinados van a estos lugares donde hay anemia y tienen que modificar los hábitos alimenticios de tal forma que suba el consumo de micronutrientes, dentro de los cuales está el hierro, a base de modificaciones en la dieta. Ujú. Y cuando no existe un medicamento, por ejemplo, como la lenteja en un lugar, porque no hay cultivos de esta menestra o de frijoles, bueno, ahí es donde interviene el Estado y tiene pues que llevar, hacer que esos productos lleguen a esos territorios. Mire, la lenteja tiene muchísimo más hierro pues que la espinaca, ¿no? Nosotros que estamos en el paraíso de las menestras, usted come un frijol una vez por semana y una lenteja, y con eso ya tiene una buena provisión de hierro. Claro, eso somos nosotros, Claro. pero el problema principal son los menores de 36 años que van a quedar con un daño cerebral leve o moderado, irreparable Ujú. a posterior. Ahora, los menores de 3 años, ¿no? Que es fundamental. Y para ello también tendría que ver la alimentación a la madre gestante, doctor. También porque desde antes de que nazca el niño, el hierro ya comienza a ser. Lamentablemente no podemos mostrar, hay un cuadro donde en cada momento, desde el prenacimiento hasta un año de vida, en qué parte de la célula nerviosa es importante el hierro en determinado momento. No es que el hierro en la fase prenatal, por supuesto, tiene que ver con todo, pero hay otra parte. Las células nerviosas tienen como una cola
como si fuera un cable, porque son cables que van a transmitir el impulso nervioso, y esos cables tienen como, igual que el cable eléctrico, tienen una funda de plástico, que se llama la vaina de Schwann, de la persona que las describió. Esta vaina o funda necesita, después de los 4 o 5 meses, necesita hierro para constituirse. Ujú. En cada extremo de la célula hay unos pelitos que se llaman las dendritas. Hay una fase que se llama la dendritogénesis, donde a estas células les van a crecer estos pelitos que son para interconectarse, y hay determinado momento en que el hierro va a ser indispensable. Todo eso es antes del primer año de vida, al extremo que el cerebro de un niño cuando nace al año ya duplicó su peso. Entonces, por esa razón es que este es un tema crucial. Y fíjese, este es un problema no solo peruano, Ujú. es un problema en América Latina. ¿Por qué América Latina por qué América Latina está en el tercio inferior de esta prueba PISA que mide comprensión lectora y aritmética? Porque toda América Latina tiene anemia. Y adivine cuál es el país que está mejor de América Latina. El único país que con un presidente creó una política nutricional a base de intervenciones nutricionales, que es Chile. Entonces, Chile, que es el país con menos anemia en el Perú, obviamente como consecuencia de eso, tiene mejores resultados en la prueba PISA que Perú, Bolivia, Paraguay y otros países, demostrando que las intervenciones nutricionales es lo que tiene que hacer. Por supuesto, nuestro Ministerio de Salud, nuestro gobierno está en la luna de Paita. Bueno, ¿y usted qué ha hecho cuando fue ministro? Bueno, yo fui ministro 5 meses y a mí lo que me tocó fue crear el Seguro Integral de Salud, que ha arrancado de los cementerios a miles de niños pobres y madres gestantes pobres que han tenido parto sin costo, trasplante de riñón, han tenido, por supuesto, diálisis renal y todos los tratamientos que podamos conocer Ujú. a cero costo. Claro. Otra cosa es que el presidente García, Humala y Vizcarra hayan metido al seguro integral, que para los pobres hayan metido a 12 millones, entre los tres, 12 millones de peruanos no pobres, ¿no? Ese es cuando ya se interviene pues políticamente en diversos programas, lamentablemente comienzan todo este tipo de problemas. Doctor, ahora, doctor Solari, en cuanto a la anemia, usted se ha referido que, por ejemplo, Cajamarca tiene muchas zonas rurales, pero los índices también han crecido en lo que corresponde a Lima y Callao. ¿Cómo podemos analizar ello? Bueno, han crecido porque la pobreza ha crecido en Lima más que en otras partes a raíz de la pandemia, la catástrofe de los gobiernos últimos que estamos teniendo y la recesión económica que esos gobiernos han producido. No se puede separar la política de los resultados en salud, es imposible. Y obviamente, si nosotros vemos que hay personas en las zonas rurales que mantienen el flujo migratorio hacia las grandes ciudades, es obvio que en las grandes ciudades la sobreoferta, o sea, cada vez más gente buscando trabajo, hace que esos sueldos y salarios tiendan hacia la baja. Y si el sueldo y salario tiende hacia la baja y los precios tienden al alza, ¿qué es lo primero que va a hacer las familias? Van a reducir el tamaño de las raciones y después van a reducir el número de comidas al día. Mire, a la mitad de los peruanos prácticamente les falta dinero en algún momento del año para comprar comida. ¿Y eso por qué no se resuelve? Porque los gobiernos están preocupados en cuidarse de que no les descubran las cuchipandas en las que andan. Ese es el problema al final. Si usted imagínese, tiene gente en Palacio de Gobierno que la mayor parte del tiempo trata de evadir la acción de la justicia, imagínese cuánto tiempo le van a dedicar a resolver este gravísimo problema peruano. No nos olvidemos, desde el día de la independencia hasta hoy día, y ahorita cumplimos 200 años de la batalla de Ayacucho en diciembre, hasta ahora nunca una provincia rural en el Perú
creada en cualquier momento de la historia, nunca ha dejado de ser pobre. Y Para que ese, usted para que usted vea cómo a los eh, gobiernos poco les interesa el desarrollo rural. Y el trabajo que se ha hecho en el 2004 en el Congreso para cambiar eso mediante un sistema de revolución productiva rural, para unir a los agricultores, unir a los productores y sacar sus productos al exterior, que ahora con el puerto de Chancay sería más importante. Hace 20 años que se creó el sistema y el Ministerio de Economía nunca ha querido reglamentarlo y no se aplica. 20 años ujú. donde debería haber algunos funcionarios que deberían ir presos por haber mandado al cementerio a miles de pobres rurales. Ahora, una muestra de ello, doctor Solari, es esta última encuesta, pues, ¿no? Que sobre todo en las zonas más alejadas del país emiten un rotundo rechazo al gobierno de Dina Boluarte. En esta última encuesta que ha publicado el diario La República, el 90% rechaza la gestión de la presidenta Dina Boluarte y solo apenas un 5%, y esto parece que va a seguir en picada. Mire, no solo es eso, en el Latinobarómetro publicado en octubre del año pasado, si bien es cierto, el Perú considera que la democracia es la mejor forma de gobierno que debiéramos tener, 91%, o sea, 9 de cada 10 peruanos, 90 de cada 100, están insatisfechos con la democracia que vive el Perú. ¿Cómo van a estar satisfechos si a la mitad le falta plata para comprar comida y los sueldos y salarios están atracados o van a la baja y los precios suben? Ujú. Somos el país, somos el país donde más insatisfecho con la democracia en América Latina. Y en este último estudio que acaba de hacerse sobre popularidad de los presidentes, es un, con dolor hay que decirlo, nuestra presidenta es la presidenta más impopular de toda la región. Esas no son cosas que deberían alegrarnos, son cosas que nos entristecen. ¿Y qué están esperando estas personas que no toman las decisiones para que tengamos a la brevedad posible un presidente con 50-60% de aprobación? No, no, ¿Cuántos muertos más por pobreza tenemos que tener? ahora, finalmente, doctor Luis Solari, ¿qué se puede hacer pues para tratar de estabilizar o subir o bajar estos índices de anemia que se tienen en el país? Porque usted lo ha explicado perfectamente. ¿Qué se puede esperar del futuro de estos niños que ya hacen anemia crónica? Pues no un futuro no muy correcto. Y también nada favorable para nuestro país, profesionales que no van a ejercer bien su profesión, autoridades que no van a ejercer bien sus puestos de trabajo. Escuchábamos a la presidenta Dina Boluarte hace días atrás hablar justamente de la anemia, y ella hablaba uno de los factores también, que es que si no se tiene agua y saneamiento o agua de calidad, no se va a poder derrotar tampoco a la anemia. Y ella, como presidenta de la República, pues ya va a cumplir 2 años y no vemos pues este trabajo que se puede hacer, sobre todo en las regiones. Bueno, eso no es cierto. La falta de agua no significa que no se pueda reducir la anemia. El problema es que estamos con dos llantas bajas y el gobierno y los ministros salen a comprar baterías, cuando el problema es otro. O sea, si la solución a un problema como la anemia son las intervenciones nutricionales, ¿qué hacemos? Botando miles de millones en reparto de micronutrientes y las personas no van a salir de la anemia con esa medida. Simplemente hay que pedirle a los funcionarios que estudien un poco, pues, que lean, que miren qué es lo que sirve. Todo está publicado en Internet. Segundo, hay que hacer una gran alianza con las universidades, especialmente las universidades que tienen escuelas de nutricionistas, y con los gobernadores regionales para que nos digan claramente cuánto de los presupuestos que manejan está dedicado a este rubro. Creo que también ha salido un informe del IPE que ha señalado que se ha reducido
el presupuesto para vencer la anemia. No hay que decir un presupuesto para luchar contra la anemia, porque eso significa que luchar a veces se puede perder, es como una cuestión discrecional. No, Ujú. Claro. vencer la anemia es una tarea. O sea, hay que meterle esto con martillo invisible a Ujú. los funcionarios en la cabeza. La anemia tiene que ser vencida porque compromete el futuro de miles de personas, familias y de nuestro país en su completo. Lamentable situación, doctor Luis Solari de la Fuente. Muchas gracias por su participación, este enfoque que nos ha dado y ver la realidad, pues, ¿no? Cómo se están trabajando lamentablemente en esta situación de la anemia en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Muy amable por estar aquí en RCR. Muchas gracias, señor Causa. Gusto saludarle a todos los seguidores de la RCR. Encantado de estar con ustedes a esta hora del almuerzo. Muchas gracias, doctor. Doctor Luis Solari de la Fuente, ex ministro de Salud, ex presidente del Consejo de Ministros.